Buenas, soy el doctor Rodrigo González y junto con el doctor Humberto Lugo y nuestro tutor, el doctor Hernán Ortiz, queremos presentarle la clase de patología maligna de glándulas salivales. A manera de introducción, mencionar que estos tumores representan aproximadamente 3 al 6% de los tumores de la cabeza y el cuello y se pueden encontrar tanto en glándulas salivales principales, que son la parótida, submaxilaris y sublingual, y en las glándulas accesorias. Respecto a la distribución de los tumores entre las glándulas salivales, mencionar que 65% de ellos se ubican en la glándula parótida, aproximadamente 27% en las glándulas salivales secundarias y un 8% en la glándula submaxilar. 75% de los tumores de parótida son tumores benignos y este porcentaje se invierte a medida que más pequeños son los tumores. 50% aproximadamente en las glándulas submaxilar y en las glándulas accesorias o secundarias, la mayoría son tumores malignos. 81% según esta literatura. Respecto a la distribución histológica de los tumores benignos y malignos de las glándulas salivales, vemos que en la parótida el tumor maligno más frecuente es el carcinoma mucoepidermoide. Además, en la glándula submaxilar vemos que es más frecuente el carcinoma adenoide quístico, y esto también pasa a nivel de las glándulas secundarias. Mencionar también que un poco lo que es la clasificación histológica de los tumores malignos en estas glándulas. De los tumores benignos ya se habló en la clase anterior. Esta clase habla de los tumores malignos y podemos mencionar al carcinoma mucoepidermoide, que puede ser de bajo a alto grado dependiendo de la diferenciación celular, el carcinoma adenoide quístico, el adenocarcinoma, el carcinoma de células acinares, el tumor mixto, maligno mixto, y el carcinoma epidermoide y otros carcinomas anaplásicos. Cuando hablamos de las glándulas salivales secundarias o accesorias, las localizaciones anatómicas en las que los tumores malignos provenientes de estas glándulas tienen origen más frecuentemente a nivel de la vía respiratoria y digestiva superior es por lejos del paladar, ¿verdad? El sitio más frecuente en el que se pueden originar, seguido de la lengua, la mucosa de la mejilla y el antro maxilar. Otros sitios pueden ser las fosas nasales, las encías, la laringe, el suelo o el piso de la boca, las amígdalas, la nasofaringe, etmoides, la fosa piriforme e incluso otros sitios. Cuando hablamos de la afectación de los ganglios linfáticos regionales en los cánceres salivales, vemos que este fenómeno es poco frecuente, a diferencia de lo que ocurre en los carcinomas epidermoides. La mayoría de los pacientes que tienen tumores malignos de origen salival no experimentan metástasis regionales en los ganglios linfáticos, independientemente de su lugar de origen, como vemos en la figura representada. Hay un grupo muy pequeño de estos tumores que tiene al momento del diagnóstico ya metástasis, por ende requiere una disección cervical terapéutica. Pero es asimismo también muy poco frecuente que aparezca posteriormente metástasis ganglionares. Por lo tanto, no se suele recomendar una disección ganglionar como un tratamiento estandarizado de estos tumores. También es importante mencionar que evidentemente este abordaje terapéutico va a depender de la estadificación de esta patología, como vamos a estar mencionando posteriormente. Mencionando un poco lo que son las características clínicas para llegar al diagnóstico, primeramente hablar de que habitualmente las neoplasias de las glándulas salivales se manifiestan como una tumoración de características inespecíficas, o sea, se manifiestan como una masa. Y es la localización la que define realmente las posibilidades de que sea benigna o maligna. Así como estuvimos mencionando previamente, siempre la característica de que, o sea, hablando de un tumor de características inespecíficas, la posibilidad de que sea maligno
sería aproximadamente 40-50% en la glándula submaxilar, por ejemplo. En el paladar, generalmente vemos más carcinoma de glándulas salivales menores, entonces es más probable encontrar una neoplasia maligna tras el estudio citopatológico de una tumoración salival de este origen. También mencionar que la presencia de dolor realmente no distingue entre una neoplasia benigna o maligna. Se presentan aproximadamente 10 a 15% de las neoplasias malignas y si se establece el diagnóstico de una neoplasia maligna, el dolor sugiere afectación nerviosa. Entonces, generalmente esto es un marcador pronóstico que desciende mucho la supervivencia, ¿verdad? El crecimiento expansivo rápido también sugiere una neoplasia maligna, aunque debemos tener en cuenta que la mayoría de las neoplasias malignas de bajo grado presentan un crecimiento inicialmente lento. Inclusive puede tener fases quiescentes antes de un crecimiento acelerado, que es característica de los estadios más avanzados. Otro aspecto muy importante es las características propias del tumor, como la consistencia, que cuando es pétrea o una superficie nodular, la fijación o incapacidad de desplazar el tumor respecto a los planos profundos, son características que nos sugieren una neoplasia maligna. La presencia de múltiples nódulos obliga a descartar la presencia de metástasis, neoplasia maligna primaria o la existencia de una recidiva múltiple de un adenoma pleomorfo. Y cuando hablamos de invasión cutánea, presencia de parálisis facial o metástasis cervical, estos son signos casi inequívocos de lo que es una neoplasia maligna. Eso, ¿verdad? También mencionar que las neoplasias malignas que tienen asiento en, por ejemplo, en la parótida, pueden ser neoplasias metastásicas de tumores primarios en otros sitios, como tumores cutáneos, como el carcinoma epidermoide o el melanoma, ¿verdad? Entonces hacemos el diagnóstico siguiendo un flujograma, ¿verdad? Inicialmente una anamnesis dirigida para determinar la cronología de los síntomas, ¿verdad? Posteriormente se debe realizar una exploración física adecuada en la que se palpa la mandíbula, el cuello, la garganta, ¿verdad? Para detectar cualquier tipo de tumoración. Es necesario un estudio general preoperatorio, ¿verdad? Y generalmente la elección de pruebas complementarias. Estas pruebas complementarias pueden ser de imagen o pruebas de citología, como estaremos mencionando posteriormente. La evaluación clínica es el primer paso para el diagnóstico y al mismo tiempo es esencial, ¿verdad? Es el paso esencial. Una historia clínica que orienta hacia una patología tumoral, además de ciertos rasgos de malignidad, son útiles en el acercamiento diagnóstico, además del mismo pronóstico de la patología que estamos viendo. En cuanto a la localización, cabe esperar que los tumores que se presentan en las glándulas salivales menores tienen mayor probabilidad de ser malignos que los de la glándula submaxilar, y esto a su vez mayor probabilidad en los de la parótida, como mencionamos previamente. Incluso en cuanto al sexo, se ha visto que las mujeres tienen una mejor supervivencia respecto a los varones, pero realmente no hay una predominancia entre el varón y la mujer respecto al diagnóstico. Habitualmente los tumores salivales son palpables antes que visibles. Un cáncer salival puede presentarse como una masa solitaria de crecimiento lento. El dolor se presenta en aproximadamente entre el 10 y el 30% de los pacientes con cáncer de parótida, mientras que lo manifiesta solo el 7% de los enfermos con cáncer de glándula submaxilar. El dolor episódico acompañado de tumefacción glandular sugiere un proceso inflamatorio o una obstrucción del flujo salival antes que una neoplasia. El dolor continuo o el déficit nervioso son poco frecuentes y están siempre relacionados con un proceso maligno. El crecimiento súbito
Es indicativo de infección, degeneración quística, hemorragia o degeneración maligna, en cuyo caso se puede asociar también dolor. En los tumores malignos, el dolor habitualmente es indicativo de invasión neural por el tumor y conlleva un peor pronóstico que un tumor maligno no doloroso, con una mortalidad a los 5 años cercana al 100%. En neoplasias salivales está indicada la exploración completa de la cabeza y del cuello, poniendo especial atención en el tamaño, localización y movilidad del tumor. La bilateralidad, multiplicidad y o el sincronismo es excepcional y generalmente se asocia a lo que es el tumor de Warthin. Los signos de malignidad son el inicio del dolor, paresia o parálisis del nervio facial, que es lo que vemos en la figura 2, ¿verdad? En la figura de la derecha. El crecimiento rápido, parestesias, disfonía, compromiso cutáneo mucoso, fijación o dureza de la masa al tejido circundante y adenopatía cervical. La parálisis facial se observa en aproximadamente 10 a 15% de los tumores malignos de parótida. Las ulceraciones de la cavidad oral pueden corresponder a un cáncer de glándulas salivales menores. La palpación sola, aunque de gran ayuda, es insuficiente para diferenciar los tumores benignos de malignos. El examinador debe estar advertido de la posibilidad de que la masa sea una metástasis de un tumor primario cutáneo, como mencionamos previamente, como un melanoma, un carcinoma escamoso o más raramente una neoplasia distante. Hemos visto en la cátedra un caso de un carcinoma hepatocelular metastásico a nivel de la cavidad oral. El linfoma también puede presentarse en primer lugar en la parótida. El examen físico debe incluir la inspección de la cavidad bucal y de la orofaringe, del oído, la nasofaringe, los nervios craneanos, el cuello y la piel local deben examinarse para detectar cualquier tipo de extensión tumoral. Respecto a los auxiliares de diagnóstico, mencionar en primer lugar que realmente para el diagnóstico raramente son necesarios. Realmente la misma presentación clínica permite tener una buena aproximación diagnóstica ya, ¿verdad? Pero permite principalmente delimitar con precisión la localización y extensión de los tumores e identificar si la lesión es intraglandular o ya tiene una extensión extraglandular. En este contexto, mencionar primeramente que la radiografía, cialografía, gammagrafía, ecografía realmente tienen menor información diagnóstica y no siempre están indicadas. Son realmente la tomografía y la resonancia las que permiten la mejor visualización de las masas y también permiten distinguir lesiones quísticas de sólidas y permiten valorar la relación de la masa con respecto a la glándula salival y las partes blandas y los huesos, ¿verdad? Mencionando también un poco lo que es el diagnóstico citopatológico, cuando la sospecha clínica de un tumor maligno es alta, el diagnóstico citopatológico se puede establecer con una biopsia aspirativa con aguja fina o punción aspirativa con aguja fina. La aspiración con una aguja de calibre 21G ya es suficiente generalmente para obtener una buena muestra. Y el diagnóstico citológico generalmente tiene buena precisión, una exactitud más o menos de 90-95% cuando está bien realizada. Respecto a la ecografía, voy a mencionar brevemente que es un estudio simple y de bajo costo. Permite valorar las glándulas salivales y las cadenas ganglionares yugulocarotídeas. Casi siempre los tumores se manifiestan con imágenes ecográficas similares, sin poder determinarse con precisión diagnóstica la naturaleza del tumor, excepto por sus características sólidas o quísticas. Generalmente es una prueba de imagen que se utiliza en primera instancia en la exploración de una masa glandular salival. Sin embargo, su realización no es imprescindible. Es útil para la valoración de masas superficiales en las glándulas salivales mayores y también permite diferenciar las lesiones extraglandulares de las intraglandulares con una exactitud alta. El problema, realmente probablemente la mayor utilidad
servir de guía para la función aspirativa con aguja fina, especialmente en lesiones no palpables o lesiones en el lóbulo profundo de la glándula parótida o en el espacio parafaringeo. Las limitaciones de la ecografía, aún en manos expertas, incluyen su escasa utilidad para valorar masas profundas y oscurecidas por la mandíbula, así como la extensión intracraneal, por ejemplo, y la relación del tumor con respecto al nervio facial. En el carcinoma mucoepidermoide, que es la neoplasia maligna más común de las glándulas salivales mayores y menores, podemos decir que generalmente lo que se ve es una masa parótida homogénea o heterogénea, hipoecoica, sólida y bien definida. En la variante alto grado, la imagen suele ser un poco más heterogénea, ¿verdad? Entonces de repente esto puede ayudarnos un poquitito a sospechar este diagnóstico. También existen ciertos tumores que tienen imágenes más características, como lo que es la metástasis. Si bien las glándulas salivales son sitios infrecuentes de metástasis, los tumores primarios pueden ser de la región de la cabeza y el cuello, así como también partes más distantes, como el melanoma, cáncer espinocelular, cáncer de mama, de pulmón, ¿verdad? Y generalmente son metástasis a nivel de los ganglios linfáticos intraparotídeos. Extremadamente raras son las metástasis del cáncer renal, por ejemplo. En el ultrasonido, las metástasis pueden estar bien definidas y ovaladas. Y en el caso de múltiples lesiones debe hacerse el diagnóstico diferencial con algunos patrones de inflamación, el síndrome de Sjögren y la enfermedad granulomatosa. El linfoma también es una enfermedad que se puede sospechar con esto, ¿verdad? Se asocia a enfermedades autoinmunológicas y el ultrasonido puede ayudar mostrándonos una lesión ovoidea, única, hipoecoica, homogénea o heterogénea de bordes lobulados o irregulares que puede presentar septos. Pero realmente al final se requiere otros estudios auxiliares, ¿verdad? Respecto a la gammagrafía, utiliza como fijación el marcador el pernectato tecnecio 99 en la glándula salival. El tumor de Warthin y el oncocitoma captan intensamente este marcador. Sin embargo, su uso es muy limitado y superado ampliamente por otras pruebas de imagen, aunque este estudio brinda información específica respecto al tumor de Warthin y el oncocitoma. En otros tumores realmente tiene poco rol a nivel de la toma de decisión terapéutica. Respecto a la tomografía contrastada, ¿verdad? La tomografía se realiza en cortes axiales de 3 a 5 milímetros utilizando medio de contraste yodado, ¿verdad? Demuestra la extensión local y regional del tumor, en especial el compromiso óseo. Los tumores malignos de alto grado, como vemos en la imagen, ¿verdad? En general presentan una infiltración irregular del parénquima glandular, pero la ausencia de esta característica no es suficiente para descartarlos. La tomografía no es útil como predictor del diagnóstico histológico, ya que las masas benignas y malignas presentan características realmente tomográficamente similares. Durante mucho tiempo utilizamos la TAC sistemáticamente para los cánceres de glándulas salivales mayores, para una mejor estadificación. Por lo general, la tomografía no muestra ganglios no detectados en el examen clínico. Por esta razón, muchos autores han dejado de utilizarla con estos fines y solo la emplean para valorar cuando el tumor se localiza en el lóbulo profundo o está fijo a estructuras vecinas, para valorar la posibilidad de resección. Las masas del lóbulo profundo se definen muy bien en la TAC. En algunas circunstancias puede ser útil combinar el estudio con la cielografía, la cielografía bajo TAC. Pero esta modalidad de examen es de rara necesidad. El contraste endovenoso permite diferenciar las masas que se originan en el lóbulo profundo de la parótida de las que nacen en el espacio parafaringeo separadas por una banda adiposa. La tomografía también tiene indicaciones para el estudio de las metástasis, ya sea documentarlas o efectuar punciones guiadas. Los tumores en la TAC son hiperdensos y el contraste llevado los tiñe de forma ya sea homogénea o heterogénea.
Respecto a la resonancia magnética, este examen es un examen realmente costoso y menos asequible que la tomografía. Sin embargo, es el mejor método de imagen para el diagnóstico de una neoplasia de glándulas salivales. En los últimos años se ha avanzado en la definición de las imágenes tumorales por resonancia. Lo que se pretende es alcanzar un diagnóstico preciso incluso del tipo de tumor. Por lo general, los carcinomas de bajo grado tienen un contenido acuoso en su material seroso y mucoide, ¿verdad? Y en la resonancia se emite una señal hipointensa que se torna hiperintensa en T2, ¿verdad? Los carcinomas de alto grado de malignidad suelen ser con poco contenido acuoso, entonces emiten señales de baja ponderación en T1 y T2. Se efectúan cortes axiales de 3 milímetros de espesor potenciados en T1 y T2, complementados en caso necesario con cortes sagitales y coronales. La práctica totalidad de las lesiones parotídeas se visualizan bien en T1 debido al fondo hiperintenso de la glándula. La imagen en T1 aporta información excelente acerca de los márgenes del tumor y la extensión en profundidad y su patrón de infiltración. Determina también si hay invasión perineural, vascular y ósea, así como la infiltración meningea. Por lo tanto, si una masa se acompaña de parálisis facial o trigeminal o síntomas meningios, la prueba de imagen de elección es la resonancia magnética. Mientras que en T1 las características de los tumores benignos y malignos pueden ser similares en cuanto a márgenes, forma y bordes, las imágenes en T2 son predictores razonables de benignidad o malignidad del tumor. Generalmente se acepta que en una masa hiperintensa en T2 es benigna y una masa con una señal de intensidad baja o intermedia en T2 es maligna. No es cierto en todos los casos de esto, ¿verdad? Pero tiene aproximadamente un 70% de los casos se cumple esta característica. Y al final el diagnóstico final va a ser determinado por la pieza operatoria. Con respecto a la imagen presentada, ¿verdad? La resonancia magnética nos muestra una lesión nodular bien delimitada que está marcada por la flecha, localizada en el interior de la glándula parótida accesoria, lateralmente al músculo macetero derecho. Esta lesión es hiperintensa en T2, hipointensa en T1, que presenta un realce de predominio periférico tras la administración de gadolinium. El diagnóstico al final, mediante estudio anatomopatológico de pieza operatoria, determinó carcinoma de células acinares. Respecto a la tomografía de emisión de positrones, mencionar que en los tumores de glándulas salivales la utilidad del PET aún no está bien definida. Permite, por ejemplo, hablar de lo que es diseminación perineural del carcinoma mucoepidermoide, que afecta a los pares 5, 6, 7, ¿verdad? Pero realmente es un estudio que no se utiliza de rutina. Por último, respecto a la punción de aspiración con aguja fina, la sensibilidad y especificidad de este método no son lo suficientemente altas para justificar la aceptación que han tenido en las últimas décadas como procedimiento diagnóstico preoperatorio. Sin embargo, su utilización sistemática en la práctica clínica es controvertida y no es universalmente aceptada. El requisito fundamental es la disponibilidad de un patólogo experimentado, recordando que el diagnóstico patológico definitivo siempre se establece con la pieza quirúrgica completa. Es un procedimiento rápido, de fácil realización, fiable, de bajo costo, con escaso riesgo. Las complicaciones son raras, entre ellas tenemos hemorragia, infarto en el sitio del tumor o lesiones nerviosas. Y no ha demostrado ser un factor de riesgo para la diseminación tumoral. Según los estudios más recientes, en los que se ha comparado los resultados obtenidos mediante PAF de la pieza quirúrgica con la PAF, comparando la PAF con la biopsia formal de la pieza quirúrgica, la PAF alcanza una sensibilidad de 81 al 94% y una especificidad de 75 al 100%. La concordancia diagnóstica de 91 al 98%, que son buenos realmente resultados.
Los resultados no concluyentes o con muestra insuficiente alcanzan un 10% del total y no deben retrasar el tratamiento. Por lo tanto, la PAF es una herramienta útil para permitir planificar el tratamiento, sobre todo en pacientes no susceptibles a cirugía, pero sí de otra terapéutica. Su indicación no se discute en las siguientes circunstancias: población infantil, probabilidad de cialodenitis inflamatoria o autoinmune, enfermedad granulomatosa, cialodenitis obstructiva, lesión linfoepitelial y lesión salival formando parte de un proceso generalizado como el síndrome de Sjögren, quiste linfoepitelial en pacientes con HIV. Asimismo, se puede también hablar un poco de lo que es la biopsia por punción. La biopsia por punción con aguja gruesa es de gran ayuda para diferenciar la neoplasia de la enfermedad no neoplásica y la metástasis, o los cánceres avanzados inoperables. No se practican en enfermos operables, lo que deberá seguirse el criterio anteriormente señalado. La biopsia es el estudio fundamental para la planificación terapéutica en cirugía oncológica. En el caso de las glándulas salivales mayores merece consideraciones especiales por la oportunidad y manera de practicarla. La biopsia por congelación tiene las mismas dificultades y posibilidades diagnósticas que en cualquier otra parte de la economía. Por lo general se identifican los diferentes tipos tumorales salivales. La mayoría de los problemas se presentan en algunos adenomas monomorfos y en los linfomas. Podrá solicitarse en el curso una parotidiectomía superficial ante la duda diagnóstica. Se emplea para determinar los márgenes de resección en neoplasias malignas. Para la submaxilar, la pieza de biopsia debe ser de resección glandular total, independientemente del tipo histológico del tumor. La biopsia incisional diferida no tiene ninguna indicación en los tumores parotídeos o submaxilares. Solamente se justifican algunos casos de hipertrofia o inflamaciones crónicas. La biopsia excisional es el caso de la parotida. La biopsia excisional mínima consiste en la parotidiectomía superficial para los tumores del lóbulo superficial. Y la biopsia excisional o enucleación está proscrita debido al alto riesgo de recurrencia tumoral. En el caso de la biopsia excisional del lóbulo profundo sería una parotidiectomía total, ¿verdad? Para la glándula submaxilar, la excisión consiste en la submaxilectomía. El abordaje adecuado es la resección íntegra del tumor, siempre asegurando bordes libres con análisis extemporáneo de la lesión, siendo en la mayoría de los casos una cirugía diagnóstica y terapéutica. Solo se justifica la biopsia abierta en pacientes con un probable tumor maligno y contraindicación quirúrgica, con un PAF no concluyente para planificar tratamiento médico paliativo. No es recomendable su realización en tumores de la cavidad oral o espacio parafaringeo debido al riesgo de la lesión carótida o diseminación tumoral o contaminación por la flora oral. Respecto a las características histológicas, como ya lo hemos mencionado, el pronóstico está relacionado con la agresividad del tumor. Las neoplasias de bajo grado de malignidad tienen índice de supervivencia a 5 años del 90%, mientras que las de alto grado de malignidad están alrededor del 20%. Solamente el carcinoma de células acinares y el núcleo epidermoide de bajo grado tienen una supervivencia a 5 y 10 años comparables.